Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajó muchos años en Misiones, en el IBS, es socio del CEIBA también, es miembro del proyecto Yaguareté, uno de los iniciadores, y creo que por su formación y su experiencia es para mí el perfil ideal del el biólogo que se dedica a la conservación, a la investigación, y hace las dos cosas muy bien. Es una síntesis perfecta para mí del biólogo que estudia, investiga en temas relevantes para la conservación, pero a su vez interactúa y está preocupado por los problemas de conservación, interactúa con tomadores de decisión y con la aplicación y la práctica de la conservación. Así que hoy nos va a dar una clase en temas que él conoce muy bien, relacionados al GIS, Sistemas de Información Geográfica, y su aplicación a la planificación territorial, manejo de áreas protegidas, diversidad, etc. Así que estamos grabando, ¿no? Cuando quieras, Carlitos, empezá a compartir y te dejo a vos en control de la clase. Perfecto. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Buenas tardes a todos. La verdad que un gusto estar compartiendo la clase hoy con ustedes. Gracias, Mario, por invitarme a participar de este primer módulo. Me van a tener que sufrir más adelante porque yo coordino justamente el módulo de Ecología de Paisajes. Y como decía Mario, he dedicado buena parte de mi carrera a trabajar en conservación, pero en hacer investigación muy aplicada a la conservación y fundamentalmente usando herramientas que un poco les voy a presentar, casi a vender en la clase de hoy, que creo que son realmente muy útiles y porque no solamente porque nos permiten entender muchos procesos y cosas que ayudan a la conservación, sino que a su vez van a ver que son aplicados a distintas, casi todas las temáticas que van a ver durante toda la carrera de la especialización pueden estar queriendo o intentando usar estas herramientas para alguna cuestión o aplicarlas para alguna cuestión. Así que un poco me anticipo con algunas disculpas de que quizá mi presentación es un poco desordenada porque fui juntando varias cosas, intentando como presentarles ideas para que charlemos y que después podamos desarrollar en más detalle en el módulo específico. Entonces empiezo a compartirles, pero por favor sepan interrumpirme todas las veces que necesiten y participen. Así lo hacemos lo más lindo y ameno posible. Ahí, díganme si ven la presentación. Se ve bien, Carlitos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, como decía Mario, la idea de hoy era contarles un poco sobre herramientas, llamo espaciales, aplicadas a la conservación. Hablar un poquito de sistema de información geográfica, sensores remotos, ecología del paisaje, distintos conceptos que creo que nos pueden servir desde ahora a lo largo de los módulos que van a ir viendo, para que después podamos desarrollar más en detalle en el módulo específico de ecología de paisaje y planificación para la conservación. Y como Mario les dijo, yo trabajé muchos años, me formé casi bajo la dirección de Mario, tuve el gusto de trabajar bajo su dirección y formarme en el doctorado bajo su dirección, trabajando haciendo mi doctorado en un proyecto relacionado a la conservación del yaguareté, en donde justamente me especialicé en el uso de este tipo de herramientas. Entonces van a ver que muchos de los ejemplos que les voy a ir contando, mostrando, van a tener que ver con yaguareté específicamente, así que yo sé que ya han estado hablando un poquito del tema, que ya lo han tenido Agustín, así que, y tenemos ahí dentro del alumnado gente también muy, con mucha experiencia en el tema yaguareté, así que creo que puede ser un lindo ejemplo para discutir y pensar juntos cómo aplicar estas herramientas. Luego de terminar mi doctorado y mi postdoctorado y empezar mi carrera como investigador allá en el IBS, hace unos años me mudé de nuevo a mi ciudad natal, a Río Cuarto, así que en este momento estoy en Río Cuarto, Córdoba, y posiblemente en el módulo no pueda ir presencial y también tengamos que estar charlando virtualmente, pero hay muy buenos embajadores allá en Misiones que van a representar al equipo de manera presencial durante el módulo.
Si quieren empezamos a charlar un poquito, así yo no quiero extenderme demasiado, así ustedes pueden ir preguntando, pero les voy a ir preguntando entre medio, así que anímense a responder, porque como esta parte es introductoria, voy a intentar no meter demasiados conceptos teóricos para que ustedes puedan entender ideas generales y que después desarrollemos estos conceptos en el módulo específico. Pero básicamente algunas de las palabras que están ahí en el título, una de ellas es la ecología de paisajes. Y ¿saben qué es la ecología de paisaje o qué diferencia la ecología de paisaje de la ecología en general? Ahora, yo sé que con Mario han visto algunos conceptos generales de ecología que se aplican a la biología de la conservación. ¿Y qué es lo que en particular tiene que ver, o algún término que ustedes piensen que diferencia a la ecología del paisaje como una subdisciplina de la ecología en general, ¿no? A ver si alguien se anima. Sí, la incorporación de una matriz productiva puede ser, ¿no? Puede ser, es parte de los conceptos que la ecología de paisaje tiene muy en cuenta. Así que eso es real, Adrián. Pero básicamente, ¿por qué integra la matriz productiva? ¿Qué es algo que la palabra paisaje nos invita a pensar? ¿Qué se imaginan cuando yo les digo, bueno, hablamos de un paisaje? ¿Se imaginen en algo local y pequeño? No, es medio en general, ¿no? De todo el paisaje que en estudio. Sería algo bien general, como un mosaico de cositas que tiene ese paisaje. Perfecto. Entre lo que dijo Adrián y lo que dijo Seba, completamos bastante bien la idea general que tiene la ecología del paisaje. La ecología del paisaje apunta a abordar las problemáticas de la ecología, las preguntas de la ecología, pero en procesos a gran escala, fundamentalmente integrando heterogeneidad, que es lo que decía Seba recién, o sea, buscando que haya un mosaico de distintos componentes, que no sea solo un ecosistema, sino distintos componentes que van formando algo más grande, que es como un conjunto de ecosistemas que forman parte del paisaje que estudia la ecología del paisaje. Entonces, muchas veces lo que va a estudiar la ecología del paisaje es cómo interactúan esos ecosistemas que forman parte de una región, y en general, la ecología del paisaje asume que la actividad humana es parte de esos paisajes y forma ecosistemas en esos paisajes. Entonces, es muy útil en biología de la conservación porque desde su concepto de la ecología del paisaje integra lo que decía Adrián de una matriz productiva, es decir, integra la parte humana de los ecosistemas y entonces nos facilita a veces entender muchas de las problemáticas ambientales o que tratamos en biología de la conservación. Entonces, por eso la ecología de paisajes pasa a ser una herramienta bien útil en biología de la conservación, por esos dos motivos. Por un lado, por la escala, porque aborda una escala más amplia en cuanto no solamente al espacio, sino también en el tiempo. En general, la ecología de paisajes tiene en cuenta la historia de lo que ocurrió en ese lugar, y a su vez tiene en cuenta no solo un ecosistema en sí mismo, sino también el entorno con el cual interactúa ese ecosistema, que en biología de la conservación en general es la matriz productiva o lo que está haciendo el hombre alrededor de esos ecosistemas que muchas veces queremos conservar. Entonces, de ahí que la ecología del paisaje brinda herramientas muy importantes para abordar muchos desafíos y cuestiones que vemos en biología de la conservación, como puede ser la fragmentación del hábitat, la conectividad, que vamos a charlar un poquito más adelante. Bien, ese era uno de los conceptos. El otro, Sistema de Información Geográfica, o SIG, o GIS en inglés. Miren, hasta tengo camiseta, no sé si llegan a ver. ¿Se llega a ver? Vengo con camiseta a dar la clase porque de tantos años de trabajar en SIG ya uno se pone la camiseta. Pero, ¿qué son los sistemas de información geográfica? ¿Alguno sabe, alguno manejó alguna vez un sistema de información geográfica? A ver, ¿se animan a apretar la manito de quienes hayan alguna vez usado un sistema de información geográfica? Una mano, por lo menos. Manuel lo conozco, sí, claro. En Adrián. Un poco. Sí, me conoces y sos jurado de mi tesis, así que Sí, no vale que así que levante la ojito. mano. Bien. Yo esperaba que levantaran más manos. ¿Por qué? Porque en general, bueno, ahí se van levantando algunas más. A ver, ¿alguno se anima a decir qué sistema de información geográfica usó? Y me imagino que todo el mundo debe haber usado Google Maps o Google Earth, por ejemplo. Yo usé QGIS.
QGIS, claro. Sí, también. Muy bien, ahí Guillermo también puso QGIS. En general uno asocia sistema de información geográfica con cosas complejas y programas que uno se especializa para usar. Pero hoy en día los sistemas de información geográfica, como decía Manuel, están muy accesibles y en realidad los usamos todos en el teléfono casi todo el tiempo. Ahí aparece ArcView también, es más gente que usó QGIS, Avenza Maps. O sea, son distintas formas de usar sistemas de información geográfica. Que básicamente, ¿de qué trata? Yo como decía Manuel, o sea, en realidad hoy en día están muy accesibles y usamos Google Earth y Google Maps, que son sistemas de información geográfica, porque básicamente se trata de una plataforma computacional que nos permite capturar, almacenar, analizar y visualizar datos. Eso podría ser una base de datos, pero la parte fundamental es que esos datos son datos espaciales, es decir, que tienen un componente espacial y eso por ahí diferencia a un sistema de información geográfica de un sistema de datos en general. El sistema de información geográfica es un sistema que maneja grandes cantidades de datos, que tiene la potencialidad de manejar grandes cantidades de datos y analizarlos y evaluarlos de manera espacialmente explícita, es decir, con un componente geográfico. Puede ser muy complejo de usar, que necesitemos aprender cosas muy difíciles, y muchas veces para manejar los que manejamos por ahí, QGIS, ArcGIS, ArcView, hemos renegado bastante para usarlos, o pueden ser hoy en día muy simples y accesibles, porque básicamente cuando usamos Google Maps, nosotros le damos ciertas instrucciones, y es el sistema integrado que tiene Google Maps que permite ir a explorar esa base de datos, analizar los datos geográficamente para poder decirnos cuál es el camino más corto en este momento para ir de acá hacia otro lugar, ¿no? Pero básicamente hoy en día todos tenemos un sistema de información geográfica al alcance en el teléfono o en la computadora con mucha facilidad, pero permite capturar datos, por ejemplo, integración con datos de imágenes satelitales o de GPS. Muchos de nosotros también, imagino, hemos usado GPS y otras bases de datos. Permite integrar estos datos en un sistema común y relacionarlos, y también nos permite algo muy importante, visualizarlos, ¿no? Los sistemas de información geográfica están muy vinculados a los mapas. En general, uno cuando se imagina un SIG, se imagina un mapa, porque justamente es la forma de visualizar mucha de esta información que está en esa base de datos, y muchos de los resultados de análisis que hacemos en esas bases de datos tienen la potencia de, al ser expresados en un mapa, de poder facilitar la toma de decisiones. Y acá hay una clave muy importante en cuanto a cómo se aplica esto a la biología de la conservación. El poder expresar resultados de lo que nosotros hagamos en biología de la conservación en un mapa nos puede dar mucha potencia a la hora de comunicarlo a los tomadores de decisiones, que en general toman decisiones sobre el territorio. Entonces, que nosotros le brindemos información en un lenguaje que ellos comprenden, como es ver un mapa de su territorio, ayuda muchas veces a que esas decisiones, o que esa información llegue y efectivamente se traslade a la toma de decisiones. Bien, ya vimos dos de los conceptos, vamos al tercero, que era sensores remotos o información espacial. Sensores remotos yo le puse ahí vista desde lejos, o sea, ¿a qué refiere sensores remotos? Ahí la imagen un poco les ayuda a traducirlo si ustedes no lo conocían. Pero en general hablamos de sensores remotos cuando uno está explorando información, muchas veces de la Tierra, a partir de un sensor que está ubicado en... Por eso se le llama remoto. El clásico sensor remoto es ese que vimos en la imagen, que es un satélite, ¿no? Que aprovecha la información que llega del Sol, se refleja sobre la Tierra y el satélite en general capta esa información y la traduce en información que nos permite después llevarla, por ejemplo, a un sistema de información geográfica y usarla para un análisis, una toma de decisiones. Pero bueno, un sensor remoto puede ser mucho más que eso. Puede ser una cámara de fotos en la Tierra, en una cámara trampa o en un dron o en un avión. Y entonces, eso, ¿por qué? Porque la cámara de fotos básicamente es un sensor que lo que hace es capturar información que llega desde lejos, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de sensores remotos, lo que más estamos acostumbrados es hablar de lo que es teledetección, que es capturar información sobre la superficie terrestre mediante sensores que están en general en un avión o en un satélite, y esa información es transmitida a la Tierra y nosotros la podemos aprovechar para generar datos en sistemas de información geográfica. ¿Para qué les parece que podemos usar sensores remotos de este tipo? ¿Han usado alguna vez algo de esto? Imagino que sí. Si usaron Google Earth, ¿qué fondo en la imagen de Google Earth? Ahí Guillermo levantó la mano. Sí, en principio, bueno, cámara fotográfica sin ni hablar, pero dron, lo volé con drones, ¿no es cierto? Y después imagen
se puede llegar a georreferenciar, ¿no es cierto?, en el QGIS y después trabajar sobre una imagen actualizada, ¿no es cierto?, hasta incluso con mayor nivel de detalle, para planificar en terreno, ¿no es cierto?, en el paisaje las actividades que yo estaba realizando en ese momento, que era inventario y demás zonificación. Así Claro. que eso sería, en principio, más que nada fotografía, no con esta otra que es con radar y demás. Esa directamente la imagen Landsat y todas esas cosas que se descargan también para hacer teledetección. También trabajé en su momento con eso. Perfecto, buenísimo. O sea que tenés bastante experiencia, Guillermo. Guillermo dio varios ejemplos. O sea, el dron, que es justamente una forma de teledetección que nosotros podemos manipular y decir cuál es el área que queremos sobrevolar, tomar esas fotografías y después llevarlo a un sistema de información geográfica para ver, como decía él, algo con mucho detalle. ¿Qué ventaja tiene? Que podemos hasta saber, a decidir nosotros dónde y cuándo volamos, a diferencia de un satélite que muchas veces son satélites que ya tienen una órbita programada y una frecuencia de paso programada y dependemos de eso para ver cuándo se toma información. Pero ambas formas nos permiten tener información de la superficie terrestre que podemos usar en biología de la conservación, por ejemplo, para, como decía Guillermo, mapear cuáles son las coberturas de un área. Si yo lo hago con un dron, voy a tener mucho detalle, una altísima resolución. Quizás el área que voy a cubrir va a ser un área pequeña. Entonces, dependiendo de los objetivos que yo voy a tener, voy a decidir qué tipo de sensor remoto, qué tipo de teledetección voy a usar para poder obtener esa información. Después existen otros más complejos que Guillermo mencionó, algunos que se llaman sistemas de radar, que a diferencia de estos, que en realidad estos que estamos viendo, como los satélites Landsat que mencionaba Guillermo o el dron, que lo que hacen es aprovechar la luz del sol que se refleja en la Tierra y esa energía electromagnética la toma el sensor y con eso crean la imagen. El radar lo que hace es normalmente tener un emisor de señales y aprovechar el rebote de esas señales para generar la imagen. Es para mostrarles así a grandes rasgos los distintos tipos de formas de hacer teledetección que más se usan en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el radar? Que muchas veces tiene menos interferencia de cuestiones que hay entre medio, como la atmósfera o incluso la vegetación, porque el radar uno puede decir qué tipo de onda manda y que esa onda muchas veces atraviese las distintas cosas que pueden estar bloqueando y poder llegar a ver, por ejemplo, qué es cómo es una superficie cuando está todo nublado, o por ejemplo, cómo es una superficie del suelo cuando tengo mucha cobertura vegetal, que la cobertura vegetal no deja entrar el sol, entonces no puedo tomarlo con otro tipo de señal, y sí a veces con la señal de radar, por ejemplo. Eso para tener alguna idea general, muy general, de este tipo de cosas. Vamos a charlar más sobre todo esto en el módulo específico. Pero algo que es clave, que nos brinda mucha información que se obtiene a través de este tipo de sensores remotos es, por ejemplo, las coberturas de uso del suelo. ¿Por qué me interesa mucho las coberturas de uso del suelo? Porque justamente eso me permite después trasladar esa información a los conceptos que vimos antes de ecología del paisaje y decir, bueno, ¿cómo es ese mosaico que hablaba Seba que compone mi paisaje? La teledetección me permite hacer ese mapeo y no solamente hacerlo ahora, de cómo está la situación ahora, sino hacerlo hacia atrás en el tiempo, porque existen satélites tomando imágenes desde los años fines de los 60 y principios de los 70, entonces de muchas áreas hasta puedo tener una información histórica de 40, 50 años atrás, de cómo fueron cambiando esas coberturas y uso del suelo, que me permiten después decir, bueno, ¿cómo era el paisaje antes, cómo es ahora? Para entender muchos de estos procesos que nos interesan en biología de la conservación, ¿sí? Después para detectar deforestación, para monitoreos de la fenología vegetal, parámetros biofísicos, habrán visto que también este tipo de sensores se usan también para detectar cambios en cuestiones climáticas, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que yo hice fue agarrar el programa de este primer módulo de Introducción a la Biología de la Conservación y pensar en algunas aplicaciones que conozca, que hayamos ido usando de estos tipos de conceptos en cada uno de esos temas. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que nosotros, o sea, ustedes el primer tema que estuvieron viendo con Mario fue biodiversidad? Acá por ahora no le den mucha bolilla a esos grafiquitos, yo después se los voy a explicar, pero ¿cómo se imaginan que podríamos usar este tipo de informaciones, ya sea de ecología de paisaje, sistema de información geográfica o sensores remotos, para aplicarlo a estudiar la biodiversidad?
no tengo sugerencias por el momento. Puede ser que si nos encontramos con mayor cobertura vegetal, podemos pensar de que hay mayor biodiversidad en ese lugar. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, uno podría estudiar con sensores remotos la vegetación y ver la cobertura vegetal, como decía Walter, y de ahí decir, bueno, uno puede asumir a mayor cobertura vegetal, según cómo sea el lugar y todo, que existe una mayor biodiversidad. Obviamente, después tengo que ir al campo a medir eso, ¿no? Yo puedo lograr encontrar una buena relación entre lo que mido en el campo y lo que obtengo con la imagen satelital, después puedo llegar a tener un buen mapa de cómo se distribuye esa biodiversidad. A ver, Guillermo. Sí, yo un poco más yendo al mapa en sí, o incluso la integración de los distintos elementos, ¿no es cierto?, de tecnología. Si bien mencionabas la teledetección o sensores remotos, después también la parte de sistema de información geográfica, y por qué no, también se pueden integrar con cámaras trampas o observaciones en terreno. Ahí, sin ir muy lejos, en el mapa de emisiones, si uno puede poner mapas hay áreas naturales, áreas de conservación. Después los puntos de observación se me hace que son en rutas, porque son bien lineales, ruta 19, tener la 101 y demás. Entonces puede llegar a ser puntos de observación de atropellamiento de fauna, de algún animal. Entonces cuando vos empezás a cruzar esos puntos de observación, mapas y demás, empezás a sumar esas herramientas para tener justamente aplicar los conceptos de la conservación para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? O que le lleguen información a los tomadores de decisiones. Exacto, eso es bien importante, ¿no? Lo que hizo Guillermo fue intentar buscar eso, distintas herramientas de sistema de información geográfica que podemos ver reflejadas ahí. Ahí lo que están viendo, como decía Guillermo, es un muestreo de trampas cámara que hizo un estudiante que tuvimos con Mario, que es María Eugenia Iesi, ¿no? Y lo que hizo ella fue medir biodiversidad, en este caso centrada en diversidad de mamíferos, pero ella lo midió en sitios puntuales con cámaras trampa, pero después lo llevó a un sistema de información geográfica y ahí lo empezó a analizar, lo empezó a amasar para poder extraer esa información. Por ejemplo, qué tipos de coberturas estaban determinando cierto tipo de diversidad de mamíferos, si tenía que ver con específicamente la cobertura donde estaba la cámara, si era una plantación forestal, si era un bosque nativo o si era un fragmento de bosque inmerso en la matriz forestal, y a su vez poder medir distintas cosas que se pedían, que midió ella con un sistema de información geográfica, que era cómo esa diversidad cambiaba en función de la cantidad de bosque que había, no sé si llegan a leer, ahí dice bosque en 1 kilómetro, la vegetación en el lugar, el costo de acceso, que tiene que ver con esto que decía Guillermo de las rutas. En general, uno podría pensar que los mamíferos, la diversidad de mamíferos se ve afectada por la accesibilidad que tengan los cazadores a un sitio. Entonces nosotros medimos en un gradiente de accesibilidad y pudimos evaluar cómo cambiaba esa diversidad. Pero básicamente, o sea, la medición tiene que ver con biodiversidad, pero usamos un montón de herramientas de sistema de información geográfica y sensores remotos que nos dieron ese mapita que se ve de fondo de cómo son las coberturas, para poder entender cómo era ese patrón de biodiversidad. Simplemente para mostrarles un ejemplo de cómo lo que vimos muy rápido, ecología de paisajes, sistema de información geográfica y sensores remotos, se puede aplicar a un caso puntual para estudiar biodiversidad. Otro tema que creo que ya vieron, es especiación, extinción, vulnerabilidad, ese tipo de cosas. Y cómo creen que podemos aplicar algunas de estas herramientas que estuve mencionando a entender un poco estos procesos de especiación, extinción y vulnerabilidad a los procesos de extinción, por ejemplo. Los mapitas por ahí le pueden ayudar, aunque no tienen mucho detalle en el mapita, ¿no? A mí se me ocurre por ahí medio básico, pero el típico mapita de los cambios de temperatura y cómo eso se podría vincular con los datos que tenemos de esas especies vulnerables y bueno, ver los datos de extinción en base a eso también, ¿no? Como tratar de integrar el impacto con los datos que uno ya tiene de las especies vulnerables. Uh-huh. Sí, yo creo que eso está muy bien. Vamos a poner después el ejemplo del cambio climático, pero por ejemplo, si uno, nosotros, el ejemplo que vimos antes era una escala bastante más local, que era solo la provincia de Misiones, pero como dice Rocío, esto lo podemos ver a escala global y usar los sistemas de información geográfica para entender qué pasa a escala global. Si tenemos buenos mapas de temperatura y cambio de temperatura, podemos ver cómo eso afecta a las especies y afecta a su vulnerabilidad de extinción. Perfecto. Guillermo, vos también ibas a mencionar algo.
Sí, me acordé del ejemplo que mencionaba Mario ayer sobre la extinción de un roedor, ¿no es cierto?, en una isla, en el cual, por el cambio climático, el cambio de la altura, ¿no es cierto?, a nivel del mar, se había inundado la isla por 3 metros, me parece, y bueno, y se había extinguido ese roedor. Entonces, justamente, si vamos a nivel paisaje, ¿no es cierto?, o territorio, y cómo proyectamos los cambios de gradiente térmico, como les mencionaba la compañera, o el nivel del mar, o demás cuestiones y lo cruzamos con la presencia de determinada fauna o flora, ¿no es cierto?, que es específica de ese espacio, endémica y demás, uno podría llegar a aplicar esos conceptos a la conservación, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, sí. Este es muy buen ejemplo. Yo acá en el mapa puse algo mucho más simple. O sea, cuando nosotros queremos mostrar cómo cambió la distribución de una especie, ahí lo que ven en un mapa es, primero en el mapa de la izquierda, es la distribución, es un artículo viejo, pero ya usando sistema de información geográfica, aunque mapeado, dibujado a mano, cómo era la distribución histórica del jaguar, según este autor, y la distribución, si no ven que cambia un poquito la trama, la distribución que él dice, más o menos la distribución actual, y ya con eso uno puede empezar a evaluar cuestiones de extinción, no necesariamente una extinción completa de una especie, sino extinciones locales, ¿no? Como el jaguar desapareció de muchas áreas, y acá con un sistema de información geográfica y un modelado espacial mucho más moderno, mucho más desarrollado y más reciente, podemos ver ya, estudiar cómo están cada una de esas poblaciones remanentes y de todas las áreas que, si se fijan hasta dónde llegaba el yaguareté, que llegaba hasta el norte de la Patagonia, en todas las áreas donde se extinguió, y en las áreas acá que van viendo que todavía quedan poblaciones, según este modelo, lo que van viendo es cuál es la densidad de jaguares que tenemos. Entonces podemos ver que en muchas áreas su probabilidad de extinción es bastante alta porque la densidad es muy baja, ¿no? Nos quedan muy poquitos animales. Pero básicamente con este tipo de herramientas, ya sea desde las más básicas hasta las un poco más avanzadas, de que con un modelo detrás, nos permiten evaluar rápidamente cómo, por ejemplo, es el proceso de extinción de una especie, y lo podemos documentar a diferentes escalas, ¿no? Después estuvieron viendo algo con Agustín de ecología de poblaciones, ¿no? Y me parece que deben haber hablado del yaguareté seguramente. ¿Y cómo les parece que nosotros podemos aprovechar información de este tipo, de sistema de información geográfica y información espacial, para trabajar con ecología de estas poblaciones? Acá el mapita es muy básico, simplemente muestra áreas donde se hicieron muestreos. Eso ayuda, pero hay cosas por ahí más importantes. No sé si Agustín les contó un poco cómo hacemos algo de cómo estudiamos a la población de yaguaretés con trampas cámara. No estuvo centrada su clase no llegaron a ver el eso. yaguareté. Perfecto, Así perfecto. No presentó nada de esto. Perdón, Manuel, alguien hizo el comentario y no llegué a leerlo. Ahí está. Para armar un corredor podría ser. Sí, es como dice Manuel, ya vamos a hablar más de corredores y conectividad. Yo acá había algo más básico, que es, por ejemplo, si quiero contar cuántos yaguaretés hay, ya seguro lo van a ver después, más adelante, con Agustín, y van a ver algún ejemplo. Pero, por ejemplo, bueno, ahí ponen identificar individuos, pero en este caso, si yo quiero, ¿para qué voy a usar un sistema de información geográfica? Tiene que ver con el diseño de muestreo, ¿no? Acá lo que ven acá arriba es un mapita medio cortado del Parque Nacional Iguazú, donde los puntos rojos son cámaras trampa. Este fue uno de los primeros muestreos que hicimos, liderado por Agustín, bajo la coordinación de Mario, para ver cuántos yaguaretés quedan, que es una información básica para hacer cualquier estudio de ecología poblacional de una especie amenazada, ¿no? Y como verán, nosotros usamos un sistema de información geográfica, ¿para qué? Para poder medir en qué área estamos muestreando, porque si uno cuenta cuántos yaguaretés hay, uno lo que le interesa en realidad es la densidad, cuántos yaguaretés hay por superficie. Para hacer eso, uno necesita un sistema de información geográfica que nos permita hacer ese cálculo, hacer esa estimación, poder quizás cortar el área por las áreas que sabemos que no es hábitat del yaguareté, para poder entenderlo mejor. Y lo que ven acá abajo, que no se entiende mucho, es un análisis mucho más complejo, que es lo que hoy en día usamos para analizar la cantidad de yaguaretés que nos quedan, que se llaman análisis de captura, marcado y recaptura, que ya lo van a ver un poquito más adelante en los distintos módulos,
pero espacialmente explícito, en donde lo que se hace es intentar simular cómo están esos yaguaretés, cómo se distribuyen, y esos individuos, como dijo Adrián, que uno identifica, ponerlos en el mapa, y que el modelo nos ayude a entender, bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros contamos animales, contamos solo a algunos de los animales de la población, no los contamos a todos, es muy difícil contarlos a todos. Entonces, estos modelos, con ayuda de los sistemas de información geográfica, nos permiten calcular cuántos más animales hay de aquellos que ya hemos identificado y contado. No me quiero extender mucho, pero les quiero mostrar simplemente que hoy en día muchas de las herramientas que usamos en biología de la conservación tienen detrás un componente que es un sistema de información geográfica. Amenazas. De acá podemos charlar un montón. Voy a dar solo algunos ejemplos, pero ustedes ya dieron algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de amenazas para la conservación, empezaron a hablar de algunas y van a seguir hablando en lo que queda del módulo introductorio. Hablaron algo de cambio climático y recién ustedes mismos dieron el ejemplo de cómo podríamos usar los sistemas de información geográfica y la información de los sensores remotos para ver cómo afecta el cambio climático a especies amenazadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un caso bien útil en donde los sistemas de información geográfica me permiten estudiar qué es lo que pasa con el clima, estudiar qué pasa con las especies y el clima, y a su vez me permiten generar modelos predictivos que, según los distintos escenarios, me permita ayudar a saber, me permita intentar saber qué va a pasar con distintas especies que pueden ser amenazadas de extinción, ¿no? Yo sé que estuvieron hablando, Mario me comentó, estuvieron hablando de las diferencias entre las especies marinas y terrestres, entonces uno podría usar estos modelos para ver cómo podría impactar el cambio climático a las distintas especies, y todo eso plantearlo en mapas, esos modelos llevarlos a mapas que me ayuden a entender geográficamente dónde están las zonas más vulnerables o las especies más vulnerables a ser afectadas. También podemos estudiar amenazas como la sobreexplotación, ya vamos a ver un poquito algún ejemplito de cómo nosotros intentamos modelar o mapear la cacería furtiva, por ejemplo, que es una forma de sobreexplotación a la que están sometidas las especies. La pérdida de hábitat, esa es una forma clásica donde sí o sí necesitamos este tipo de sistema de información geográfica y sensores remotos para entender cómo va cambiando el hábitat, cómo se va perdiendo o recuperando el hábitat de una especie amenazada. Y también especies invasoras, que eso no llegué a buscarles ningún ejemplo, pero nosotros con sistemas de información geográfica y sensores remotos muchas veces podemos intentar predecir cuáles son áreas en donde algunas especies pueden invadir con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque podemos estudiar cómo son las condiciones del ambiente, del paisaje, de donde proviene esa especie que sabemos que tiene potencialidad de ser invasora, y llevarlo a un sistema de información geográfica que nos permita extrapolar esas condiciones a nuestra área de estudio y poder intentar anticiparnos, es decir, bueno, estas son áreas muy susceptibles a la invasión de esta especie o esta otra. O también nos puede ayudar los sistemas de información geográfica a generar estrategias de manejo, ¿no? A dónde voy a establecer áreas de control o de contención de una especie exótica invasora. Ya van a ver más en detalle algunas de estas cosas, pero por ejemplo, nosotros trabajamos en Misiones, este es el norte de la provincia de Misiones, tiene que ver con un mapita que veíamos recién, y lo que nosotros intentábamos entender es cómo se distribuía la presión de cacería furtiva en el norte de la provincia de Misiones. Para eso nosotros fuimos al campo, fuimos a medir en distintos sectores de la provincia de Misiones la presencia de caza furtiva, usamos grabadores que nos ayudaron a detectar el sonido de los disparos, una forma de intentar medir dónde había caza furtiva, pero después usamos un montón de información, de capas de sistema de información geográfica sobre cómo, que creíamos que podían ayudarnos a entender la cacería furtiva, una de ellas, la principal, que era la accesibilidad, qué tan fácil era acceder a distintas áreas, y poder poner a prueba esto que yo les contaba antes, si realmente que un cazador vaya o no vaya a cazar en un área en Misiones, depende, ¿de qué depende? ¿Depende de que el área sea protegida o no esté protegida? ¿O depende de que le sea fácil llegar o no le sea fácil llegar? Esas eran las preguntas que nos hacíamos nosotros. Son preguntas muy relacionadas a la biología de la conservación y que los sistemas de información geográfica nos ayudaron a diseñar el muestreo, poner estas variables en juego, a competir en modelos, y justamente lo que determinamos es que la variable más importante para predecir dónde hay mayor cacería furtiva es la accesibilidad. Si ustedes, los que conocen Misiones, si ustedes ven, las zonas rojas son donde hay mayor presión de caza furtiva y están bastante correlacionadas con las principales rutas que cruzan las áreas protegidas de Misiones, ¿no? Si bien las otras variables tenían importancia, pero de mayor relevancia era la accesibilidad. Todo esto lo logramos hacer usando mucho de estas herramientas de sistema de información geográfica.
Y otra cuestión clave, la pérdida del hábitat. Esto que ven acá es también un trabajo que hicimos en el equipo, que lo que hicimos fue mapear cómo fueron las coberturas del suelo en la zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná, alrededor de la provincia de Misiones, el este de Paraguay y las zonas cercanas de Brasil, a lo largo del tiempo, en los 70, en fines de los 80, en el 2004 y en el 2015, ¿no? Entonces acá ya podemos ver, si nosotros sabemos que hay especies muy sensibles a la pérdida del bosque nativo, como puede ser el yaguareté, ya uno puede estar anticipándose a cómo le fue a esta especie amenazada y a cuántas otras, ¿no?, que dependen del bosque nativo en esta región. Ya vamos a hablar un poco más, pero yo no necesito explicarles demasiado este gráfico para que ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, en general es bastante evidente y esa es otra de las grandes ventajas que tienen estas herramientas que son los sistemas de información geográfica. Detrás de esto hay muchísimo trabajo y muchísima información, pero se puede transmitir toda esta información visualmente en una forma relativamente fácil. Para alguien que no conoce esta región, quizás no significa tanto, pero alguien que conoce el área, realmente cuando ve este mapa entiende bastante qué es lo que está pasando y si ha recorrido la región, le ayuda a entender un poco más qué es lo que está pasando a su alrededor. Bien, vamos a charlar un poquito más de amenazas, pero algo que creo que es clave en cuanto... Uy, disculpen, cuando se actualiza el WhatsApp vuelve a aparecer las notificaciones, pero ahí lo vamos a desactivar. Bien, algo en lo que ustedes han visto un poco, vieron algo de biogeografía de islas, ¿no, Mario? Ahí te hago desmutear, por... Sí, hablamos un poco, no nos metimos en el modelo, Bien. Pero sí en la relación área, número de especies, que surge del modelo del equilibrio insular. Perfecto. ¿No? Vimos que a mayor dimensión del área, mayor es la riqueza de especies. Perfecto. Después se puede profundizar y complejizar mucho esto, pero basándose en eso, ustedes, si tuvieran que pensar, en hacer un área protegida, ¿qué creen que sería mejor? ¿Un área protegida grande o un área protegida chica? No hace falta que sean expertos, hay muchas discusiones alrededor de esto. Grande, ¿sí? ¿Por qué? Ahí Ro también dice lo mismo, grande. ¿Por qué un área protegida grande? Se me ocurre que se puede, justamente, valga la redundancia, para proteger más especies. Claro, según la biogeografía de islas, las islas más grandes tienen mayor cantidad de especies, ¿no? Después hay mucha discusión, porque las islas es un modelo teórico muy interesante que funciona muy bien en el océano y después, cuando lo llevamos al medio terrestre, es mucho más complejo que eso, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que planificar alrededor de áreas protegidas, ¿cómo medimos la superficie de un área protegida? Ahí Adrián tira otro dato muy importante. Un área protegida grande, además, tiene menos efecto de borde. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro qué relación hay entre el borde o el perímetro del área protegida, yo les decía que los cazadores entran a cazar en las zonas más accesibles. Las zonas más accesibles para cazar por un cazador es justamente el borde, el límite del área protegida, ¿no? Mientras más chiquita o más irregular sea la forma de un área protegida, más accesible va a ser el área protegida, ¿no? Entonces voy a tener mayor presión de caza. Eso es un factor bien interesante que muchas veces no está contemplado en los modelos teóricos que discuten sobre las áreas protegidas, pero sí en la práctica. Un guardaparque sabe muy bien que es mucho más fácil controlar un área protegida que tenga menor relación de bordes respecto al tamaño del área, ¿no? Entonces, si yo les pregunto cómo medimos eso, ¿qué me dicen? ¿Cómo harían ustedes para medir el tamaño y la cantidad de borde que tenga un área protegida? Si yo les digo, ejercicio de la clase de hoy, mida cuánto es, no me busquen en Google ni le pregunten a la inteligencia artificial, ¿no? Digo, midan cuánto es la superficie
del Parque Nacional Iguazú y cuál es su perímetro, es decir, cuál es la cantidad de borde que tiene el Parque Nacional Iguazú. Y yo le diría a Carlitos, che, Carlitos, necesito saber cuánto mide la superficie. Claro. ¿Lo podés hacer en QGIS o en algún programa que manejes? Claro, básicamente, en general, uno lo hace con un sistema de información geográfica. Si yo les digo que lo tienen que hacer ustedes sí o sí para poder aprobar el módulo o la clase de hoy, ustedes, aunque si no lo pueden buscar, si no lo van a googlear, ¿qué van a hacer? Van a abrir el Google Earth Google Earth. y lo van a intentar medir en el Google Earth. O sea, van a usar un sistema de información geográfica. Y a eso quería llegar. O sea, básicamente, los sistemas de información geográfica nos ayudan muchísimo en muchas de estas cosas y en lo que tiene que ver con planificación y protección basada en áreas, es decir, protección basada en el territorio, que es una de las herramientas más importantes que tenemos en biología de la conservación, la creación de áreas protegidas y la planificación territorial, es decir, donde nosotros tomemos decisiones que ayuden a conservar las especies o la biodiversidad. Todas estas herramientas que estuvimos hablando, de conceptos de ecología de paisajes, que tiene que ver con esto que dijimos, la biogeografía de islas, discute conceptos muy importantes que después se trabajan mucho en ecología del paisaje. Lo que es herramientas propias de cómo llevamos a eso a un mapa y cómo medimos estas condiciones básicas, como es la superficie, el perímetro, la relación entre el perímetro y la superficie, y después muchas otras cosas más. Por ejemplo, qué distancia tengo entre un área protegida y otra, ¿no? Que puede ser clave para que esas áreas protegidas estén conectadas. Todo eso lo llevo a un sistema de información geográfica, o como dice Seba, le pregunto a alguien que maneje el sistema de información geográfica, y ahí que me pase ese dato, ¿no? Muy importante para la toma de decisiones. Entonces, para todo lo que tiene que ver con planificación basada en áreas, es clave el uso de sistema de información geográfica, ya sea para el diseño, es decir, si yo tengo que tomar una decisión de dónde crear un área protegida, para maximizar cuál es la cobertura, cuál es su superficie en relación a los bordes, para maximizar estratégicamente cómo es su relación con otras áreas protegidas, los sistemas de información geográfica son súper importantes. ¿Cuál es la representatividad de ambientes o de ecosistemas que tiene esa área protegida? Si yo tengo dos opciones, voy a intentar buscar aquella que me brinde mejores condiciones para mantener mayor cantidad de especies amenazadas o según cuál sea mi objeto de conservación. También puedo crear incluso áreas protegidas que tengan en cuenta cuestiones relacionadas a patrimonios culturales, no solamente de biodiversidad, ¿no? Y después, algo muy importante, cuando yo tengo un área protegida y la creo, ¿a ustedes hay algún guardaparque entre el grupo de estudiantes de este año? ¿No tenemos? Ahí. Emanuel. Perfecto. Y Ro. Son guardaparques. Ustedes han visto como guardaparques lo que es la zonificación de las áreas protegidas, ¿no es cierto? Cuando trabajan en un plan de gestión, por ejemplo. Bien. Sí. Perfecto. ¿Y eso cómo lo hacen si tienen que hacer una zonificación? No es una toma de examen, no se preocupen. No, si es un área nueva, bueno, se ven los valores de conservación del área. En base a los valores de conservación se delimita, digamos, qué zona puede ser de sacrificio, entre comillas, o de uso público y qué zona es más intangible. Perfecto. Justamente, ¿y cómo hago eso, Emanuel? O sea, yo solamente voy al terreno y veo, sino, ¿qué tengo que hacer? En general, si yo voy, tomo el punto de GPS o hago un taller y junto a todos los expertos y les pregunto, algo que les voy a preguntar es, ¿dónde, no? ¿Dónde están esos valores, no? Porque justamente la zonificación tiene que ver con delimitar en el mapa cuáles son las zonas que voy a hacer de uso público, dónde voy a hacer infraestructura, dónde voy a dejar un área intangible. Todo ese proceso de zonificación y gestión del área protegida en general se hace con un sistema de información geográfica, ¿no? Perdón, Emanuel, que no te dejé terminar de hablar. Pero básicamente ese es otro punto muy importante en donde estas herramientas son claves en lo que es biología de la conservación para este tipo de herramientas como es las áreas protegidas. Y después el monitoreo, el seguimiento de qué es lo que pasa con esos valores de conservación que decía Manuel, que uno tiene que conservar dentro de las áreas protegidas. Entonces, yo para mostrarles un ejemplo, acá en Río Cuarto, el jueves tenemos un taller participativo para el plan de gestión de esta reserva que está acá atrás de la universidad donde estoy yo. Esta es una reserva de usos múltiples que es provincial, pero todavía no tiene un plan de gestión. Esta es lo que se hizo fue ver los valores de conservación y ver las prioridades de conservación.
Pero como verán, lo que ustedes ven es un mapa, pero detrás de este mapa tenemos un sistema de información geográfica y un montón de información almacenada, donde cada color detrás tiene una base de datos que dice, bueno, ¿por qué esta área está en rojo? Diciendo que es de prioridad alta de conservación. ¿Por qué esa área en amarillo de prioridad media y verde de prioridad baja? Y cómo esto va a determinar cómo voy a hacer mi zonificación de esta área protegida. Eso para mostrarles un ejemplo de cómo en el día a día se usa mucho estas herramientas de sistema de información geográfica para la toma de decisiones y para después la gestión de las áreas protegidas, que son una herramienta muy importante en biología de la conservación. Y si cambiamos de escala y vamos a una escala mayor, podemos pensar de que una forma de planificar en áreas tiene que ver con áreas protegidas, donde se trabaja más en la conservación estricta muchas veces, depende del tipo de área protegida, pero después puede ir llevando a distintos niveles, ¿no? Entonces yo puedo pensar en paisajes de conservación, donde ya me voy fuera del área protegida y voy al área buffer del área protegida. ¿Cómo hago para medir o para delimitar el área buffer? Otra vez, los sistemas de información geográfica, los sensores remotos son claves para poder hacer esa delimitación. Si voy más hacia afuera, si voy a hacer una planificación, por ejemplo, un ordenamiento territorial de bosques nativos. ¿Han escuchado la ley de bosques? Ahí veo ingenieros forestales entre medio también, o sea, mucha gente relacionada a conservación. Bueno, toda esa planificación que tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos, o lo que estamos discutiendo ahora sobre la ley de glaciares, presupuestos mínimos de glaciares, ¿qué es lo que se hace? Se hace una planificación sobre cuáles son los presupuestos mínimos, cuáles son las áreas que vamos a delimitar como áreas prioritarias de conservación, ya sea en la ley de glaciares, relacionadas a la zona glaciar y periglaciar, en el tema de bosques, cuáles son los bosques prioritarios, y cómo hago para llevar adelante eso. Primero tengo que tener un buen mapa de bosques, y cómo hago ese mapa de bosques. Ese mapa de bosques lo hago a partir de sensores remotos, que son imágenes satelitales, se traducen a mapas de coberturas de bosque, que lleva un sistema de información geográfica, y luego hago un proceso de planificación territorial en ese sistema de información geográfica que me permita decidir, bueno, cuáles son las áreas rojas, cuáles son las áreas amarillas y verdes en el caso de la ley de bosques, ¿no? Pero en eso, otra vez, son clave los sistemas de información geográfica. Lo que ven acá son algunos ejemplos de planificación a escala de paisaje relacionados al yaguareté a distintas escalas. Esta es una planificación que lideró Mario allá por el 2001-2003, que era centrada en la conservación del bosque atlántico del Alto Paraná, donde el yaguareté era simplemente una especie paraguas. Ya van a discutir un poquito sobre esos conceptos de especies clave y especies paraguas, pero básicamente se usaba el yaguareté como una especie modelo para planificar la conservación del bosque atlántico del Alto Paraná. Acá es como hacer un zoom a la provincia de Misiones, ahora sí, mucho más centrado en modelar cómo es el hábitat del yaguareté y qué necesita ese hábitat para ser conservado, y después podemos hacer otra planificación, una escala mucho mayor, con un plan de cómo conservamos el jaguar de acá al 2030, hecho por las grandes ONG, en donde otra vez usan sistemas de información geográfica y toda la información de terreno llevada a mapas para poder tomar decisiones para la planificación a esa escala, ¿sí? Solo una vista muy rápida de cómo usamos estas cosas. Adriana, por favor, pregunta. Buenas tardes. Te consulto, en relación a la definición de los atributos y las escalas y criterios en relación a las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer esta zonificación, sé que hay metodologías, pero están íntimamente relacionadas con los valores de conservación, ¿verdad? Sí, exacto. No sé si me explico. No sé si capté completamente la pregunta, pero justamente existen metodologías de cómo planificar y cómo zonificar en el caso, por ejemplo, de áreas protegidas y cómo llevar esos valores de conservación. Pero también la definición de la escala en la que estoy trabajando y cuáles son mis objetivos. O sea, una cuestión clave en planificación es definir objetivos de conservación. Por eso, en general, lo primero que hacemos es plantear cuál es ese objetivo de conservación sobre el que voy a trabajar y, en función de eso, definir mis variables. Cuando estoy trabajando en sistema de información geográfica y planificación a escala territorial, es muy importante que mis variables, mis objetos de conservación y mis variables, las pueda llevar a un mapa, ¿no? Que sean posible expresarlas geográficamente. Que se puedan cuantificar, sería que se puedan medir. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que, te digo porque nosotros estamos haciendo un trabajo relacionado a lo que estás comentando, y nos pasa de que tenemos que adaptar una metodología a un área protegida que tiene una figura, una categoría de conservación que es de paisaje protegido, y nos pasa que tenemos que ahora justamente relacionar esos valores de conservación
con esa definición de atributos y escala que vamos a tener en cuenta para darle valor y ponderar y después llevarlo a las imágenes y hacer la matriz para poder después volcar todos esos datos y diferenciar las zonas, sí. Sí, esos procesos de planificación son muy lindos y justamente los sistemas de información geográfica ayudan un montón para que uno pueda en el proceso ir visualizando cómo se ve eso. No necesariamente todo proceso de planificación para la conservación tiene que tener un componente territorial, porque hay veces que uno quiere monitorear cuestiones que pasan puntualmente en un sitio, ¿no? Entonces uno las mide, las cuantifica en un sitio, ¿no? Pero en general, si uno puede llevarlas a un mapa y llevarlas a una zonificación, ayuda mucho a que eso se concrete en el tiempo, ¿no? Voy a avanzar simplemente para no pasarme del tiempo en otros ejemplos de otras cosas que ustedes están viendo o van a ver también especies clave y de interés especial. Una de ellas que van a estar seguramente tomando como ejemplo es el yaguareté, que es donde voy a mostrar mis ejemplos, pero con especies claves o especies de valor especial, muchas veces uno puede trabajar con estas herramientas de sensores remotos y sistemas de información geográfica en modelar la distribución de esas especies, evaluar las amenazas que ya estuvimos discutiendo, planificar corredores, que ya lo mencionaron ustedes también, y plantear escenarios futuros, que también lo estuvimos discutiendo sobre, por ejemplo, escenarios futuros de cambio climático, pero pueden ser otro tipo de escenarios, como por ejemplo, de escenarios futuros de cambio de uso del suelo, relacionados a avance de la frontera agrícola, etcétera, etcétera. Solo para mostrarles ejemplos muy rápido, yo uso todas estas herramientas de sensores remotos para generar variables que me ayuden a entender dónde se distribuyen estas especies, y con esas variables y teniendo datos de campo, donde también uso información geográfica, por ejemplo, tomando con un GPS o con un collar satelital que manda la información de dónde se mueve un animal, puedo estudiar el hábitat de esas especies y cómo se distribuye el hábitat. Puedo estudiar sus movimientos a una escala muy fina. Creo que no se va a presentar ahora, pero por ejemplo este es un animal que teníamos con collar y eso que ven ahí de fondo es el Parque Nacional Iguazú y todo eso amarillo es cómo se movió a lo largo de un mes. Con esa información llevada a un sistema de información geográfica yo puedo entender cuáles son las coberturas del suelo que necesita esta especie para transitar. Y con eso poder modelar cosas como la conectividad, ¿no? Que es un concepto muy importante en ecología del paisaje que nos permite entender realmente cómo funciona ese paisaje. Es decir, si yo tengo dos parches de hábitat, bueno, ¿esos parches están aislados o están conectados? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que trabajar entendiendo este concepto que es la conectividad y evaluar cuáles son las posibilidades de que esa matriz o eso que separe esos parches realmente permita el movimiento de individuos de la especie que estoy estudiando o del proceso que estoy estudiando, porque no necesariamente tienen que ser individuos. La conectividad puede medir, por ejemplo, la conectividad a través del transporte de polen de una especie vegetal, ¿no? Diversidad genética. ¿Se les ocurre cómo podemos usar el SIG para estudiar diversidad genética? Los SIG o los sistemas de información geográfica y esto que estamos hablando. Si yo quiero ver, por ejemplo, si dos áreas están conectadas, una forma de estudiar si están conectadas es ver cómo se mueven los animales o las plantas, pero otra, las plantas no se mueven, pero se mueven a través de eso, del polen, por ejemplo, pero otra es estudiar la genética de cada una de esas áreas y ver si hay un parentesco corto en el tiempo, me está indicando que son áreas conectadas. Y en cambio, si están muy alejadas, voy a ver que ya esas áreas no están conectadas. Entonces ahí estoy mezclando genética con conceptos de ecología de paisaje y sistema de información geográfica. Sería algo así como genética de poblaciones, por ejemplo, genética poblacional, porque estoy tratando, por ejemplo, si está viendo el tema del palmito, si la población de Apepú, ¿no es cierto?, del palmital que hay en Parque Nacional Iguazú, tiene alguna relación con el que está en la zona de Cabureí o Andresito, y si está relacionado con lo que era el del Foster, y si todavía está relacionado con los palmitales pocos, ¿no es cierto?, y chicos que hay en San Pedro, por ejemplo. Claro. Ese es un ejemplo claro, donde uno puede decir, bueno, todavía el palmito, uno lo ve, si está distribuido en un bosque, que esas zonas que comentás, varias de ellas están conectadas todavía por selva, ¿no? Por bosque nativo. Entonces uno podría decir que quizás es una misma población, pero lo puedo estudiar genéticamente y quizás la explotación del palmito que puede haber sufrido en alguna zona haya cortado esa conexión y ya sean poblaciones separadas, ¿no? Eso lo puedo estudiar genéticamente y combinando genética con este tipo de cosas como mapas. Esto es un estudio genético ya a escala continental, pero del yaguareté, uno puede ir viendo cómo se
una misma especie va sufriendo esta división en poblaciones y cómo estas poblaciones se pueden ir aislando en el tiempo. Ya van a ver, seguro con Mariano van a discutir un poco más de esto. Yo solamente les quería mostrar cómo uno puede aplicar estas herramientas al estudio de la genética de la conservación. Y después, en ecología de restauración y rewilding, que también van a charlar ahora dentro de poquito con Yamil, algo que nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, para mostrarles una herramienta, yo les decía que nosotros podíamos modelar cuál es el hábitat potencial para una especie exótica invasora, en donde pueda anticiparme y decir, bueno, esta zona potencialmente va a ser invadida por tal especie. Pero también lo puedo usar desde el otro lado, decir, bueno, en un área donde se extinguió una especie, si yo uso todas estas herramientas de ecología del paisaje para modelar el hábitat potencial de una especie que desapareció, ¿qué potencial tiene para que esta especie vuelva a estar presente? Es una forma de aplicar esto en ecología de la restauración. Un ejemplo que nosotros usamos fue para la reintroducción del yaguareté en los esteros de Liberá. Nosotros desarrollamos un modelo, mucho antes que el proyecto se iniciara concretamente, intentando evaluar si había condiciones del hábitat de Liberá para restituir una población de yaguareté, y para eso usamos muchas de estas herramientas que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, este mapita de acá arriba lo elaboramos nosotros, y justamente el proyecto después se inicia en uno de los puntos de color verde, que eran una de las áreas núcleo detectadas para, con mucho potencial para la reintroducción del yaguareté en esa región. Voy a avanzar un poquito más rápido. Medicina de la conservación, ahí le podemos dejar lugar a por lo menos un veterinario que conozco del grupo. ¿Cómo te parece, Seba, que podemos aplicar estas herramientas en medicina de la conservación? Ya van a hablar mucho más de esto después, pero... Y no sé, un ejemplo puede ser con las enfermedades y ver por dónde andan también. Se usa mucho en genética con parásitos, eso más o menos lo que dijiste hoy, de la parte genética de parásitos, a ver si tienen los mismos parásitos genéticamente. Pero más que nada eso, de los animales, si comparten o no, depende de las áreas que están, las enfermedades. Como que por ahí lo veo más la utilidad. Pero claro, bueno, por ejemplo, en parte del trabajo que has realizado, vos has realizado mucho trabajo en la zona de interfase, ¿no? Entre las zonas más urbanizadas o periurbanas y las zonas de conservación, ¿no? Y para poder estudiar esas interfaces, a veces para describir cómo son, uno puede usar información de medicina de ecología del paisaje mezclada con medicina de la conservación. A mí, un clásico para entender cómo funcionan estas ideas de incorporar la ecología del paisaje, los sistemas de información geográfica para entender procesos a gran escala, es el estudio ecoepidemiológico, y un clásico es este mapa, que seguramente lo reconocen. ¿De qué es este mapa? No me digan que... Qué recuerdo, ¿no? De ese COVID. Claro, ¿no? ¿sí? O sea, fíjense cómo casi todos deben haber visitado esta página durante el 2020-2021, y justamente este es un sistema de información geográfica trabajando para intentar mostrar en tiempo real cómo evoluciona una enfermedad, ¿no? Entonces, cómo estudiar la epidemiología de una enfermedad, el proceso de expansión de una enfermedad que es llevado a la fauna, o en este caso, que se piensa que el origen pudo haber tenido que ver con la interacción de los humanos con la fauna, es una forma muy clara donde podemos aplicar estas tecnologías como el sistema de información geográfica para estudiar incluso en tiempo real el desarrollo de una enfermedad y trabajar para prevenirla, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo. Cuando veamos el módulo les voy a contar algunos otros ejemplos más, pero creo que es una forma linda de ver cómo se puede aplicar. Y finalmente, que van a ver un poco de educación ambiental y conservación, ¿no? Y ahí en ese mapita tiene que ver con algo que yo les mostraba antes, con el cambio en la cobertura forestal. Yo creo que cómo podemos usar estas herramientas para educación ambiental tiene que ver con la posibilidad de comunicación que tienen los mapas. Si ustedes, ahí lo tengo a Facu. Facu, ¿estás todavía por ahí? Sí, por acá. Ya termino. ¿Hay mapas en territorio yaguareté? En casi todos los paneles. Claro, ¿no? Entonces, yo soy un defensor de los mapas como herramienta de transmisión de información, ¿no? Entonces, los mapas son una forma de comunicación muy potente con el público en general para hacer educación ambiental, y sobre todo también con los gestores, ¿no? Con los tomadores de decisiones. Entonces, otra vez, estas herramientas pueden ser muy potentes para ese tipo de cosas.
Bueno, este fue un recorrido muy rápido, ahí, perdón que me pasé ahí unos minutitos, de cómo podemos integrar estas herramientas, ¿no? Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo una especialización en biología de la conservación, pero yo les quería mostrar cómo usar sensores remotos, sistemas de información geográfica y conceptos de ecología de paisaje nos pueden ayudar a potenciar mucho de lo que ustedes vayan viendo en los distintos módulos, y puede ser una herramienta de soporte para cada uno de estos módulos que van a ver de acá en adelante relacionados a biología de la conservación. Así que, perdón que me pasé unos minutitos, pero quería hacer ese como pasaje rápido por todos estos temas, así los charlábamos. Por supuesto, yo me quedo para preguntas, pero por lo menos quería liberarlos ya de la clase principal. Bueno, gracias Carlitos. Creo que fuiste el más puntual con el horario de finalización. Bueno. Pero podemos tomarnos 10 minutos, 11 de preguntas, por ahí lo podemos extender hasta las 6:30. Así que, bueno, siéntanse libres de preguntar, sacarse dudas o comentar lo que quieran, ¿no? Gracias por los comentarios. Ahí voy a abrir el chat. Ahí alguien comentó, grande Argentina protegiendo los bosques, viendo a Paraguay y Brasil, ¿no? A eso me refería, ¿no? Con la velocidad que yo no necesité mostrarles ningún número, ¿no? Acá, sino que simplemente con esta imagen ustedes pueden ver que después de esa historia de fragmentación, ¿dónde queda la mayor concentración de esta parte del bosque atlántico, ¿no? Entonces, a eso voy con la potencia que pueden tener los mapas para transmitir información. Después vamos a charlar un poquito más de eso, pero creo que pueden ser bien importantes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera contar algún uso que haya hecho de estas herramientas? Yo, si me permitís, Carlos. Sí, ya, claro. Hay una actividad muy buena hablando de los mapas y no es un sensor, sino el mismo, muchas veces, propietario o los que están en terreno, ¿no es cierto? Yo llegué a pegar afiches, ¿no es cierto?, en el galpón o en el quincho, ¿no es cierto?, del productor, con un proyector, ¿no es cierto?, ponía el mapa, por ejemplo, de cobertura o el de la chacra, 30, 50, 70 hectáreas, un poco más, un poco menos, y con los límites, arroyos, cobertura de monte y demás. Y entonces el mismo productor con un fibrón me iba diciendo, bueno, acá yo vi tal animal, acá yo suelo ir, acá. Y entonces era como, se cruza entre un mapa parlante y un mapa de relevamiento. No, es fantástico porque o sea, nosotros naturalmente como especie, los humanos, tenemos esa posibilidad de mapear y tener un mapa en la cabeza, entonces por eso es un medio de comunicación muy ágil, ¿no? Un lenguaje común, ¿no? Pero siempre le impactaba, ¿no es cierto? Porque hay productores que nunca vieron en la pantalla de una computadora o nunca vieron una foto, ni hablar de cuando le proyectaba su propiedad, ¿no es cierto? Que solamente había visto el límite catastral o los mojones, de cómo era una foto aérea. Y bueno, y el que él dibuje el aporte en el mapa era muchísimo, ¿no es cierto?, la información que uno podía obtener de ahí en cuanto a después hacer una zonificación, en cuanto a planificar restauración, a usos de la tierra. Era muy, muy importante esa posibilidad de, no sé cómo se denomina al final, el proyectar el mapa, ¿no es cierto? Y que el productor llegue a aportar información in situ ahí. Después, obviamente, yo lo digitalizaba, lo volcaba en una capa más en el GIS, ¿no es cierto? Y ahí poder ir planificando. Eso quería comentar nomás. No sé, sería otro sensor remoto. No, pero buenísimo. No me metí mucho porque no conozco mucho del tema, pero posiblemente lo vean con Norma en la parte de etnobiología, pero hay técnicas de los etnobiólogos para justamente trabajar con comunidades, con pueblos originarios, con comunidades campesinas para poder generar estos mapas, y por ahí a ellos más que interesarles
la veracidad en cuanto a qué tan bien está distribuido ese mapa en la geografía puntualmente. Crear estos mapas ayuda también a ver cómo las personas perciben su ambiente, su entorno, qué importancia le dan a los distintos componentes de su paisaje. Entonces pueden ser una herramienta también para entender cuestiones culturales muy importantes para trabajar con comunidades, ¿no? Y eso es lo que pasa por ahí con el mismo productor, ¿no? De cuando él puede visualizar eso y él representar estas cuestiones que vos le vas preguntando en el mapa, creo que es bien interesante. Sí, Rebeca. Y sumo, perdón, por ahí se me cruzó una idea relacionada a lo que planteabas, Carlito, de que nosotros tenemos mapas en la cabeza. Y creo que es interesante porque esos mapas son inherentes a todos los animales en realidad. La mayoría de los animales tienen algo parecido a un sistema de información geográfica integrado en su sistema nervioso central, a tal punto que podemos, a través de respuestas comportamentales de los animales, mapear cuestiones como, por ejemplo, cómo perciben un paisaje del miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede hacer en base a eventos de depredación, donde hay más depredación y donde se producen más conflictos entre depredadores y presas, pero también se puede hacer en base a las respuestas comportamentales. Por ejemplo, muchos animales dan llamados de alarma y eso de alguna manera es una señal de que ahí sienten un mayor riesgo frente a depredadores, y eso también se puede mapear y generar mapas de miedo, ¿no? Carlos está trabajando en eso y hay experiencias ahí en Iberá interesantes que estamos estudiando. Y bueno, se me ocurrió eso como, sí, ¿no? Es comentario, ¿no? Súper interesante porque justamente lo que dice Mario, uno lo que intenta hacer es intentar mapear el miedo percibido, no el miedo real necesariamente, ¿sí? Porque uno puede saber dónde está el depredador, todo, pero uno quiere saber cómo la presa entiende o percibe ese miedo y en función de eso toma decisiones, ¿no? De cómo tiene ese mapa mental creado ahí, ¿no? Así que eso es súper interesante y uno lo puede llevar a un sistema de información geográfica y predecir potenciales efectos, ¿no? Con el caso de las presas de un carnívoro, en general son herbívoros, por ejemplo, se ha visto que en muchos casos, al tener ese mapa mental donde perciben que hay áreas que tienen mucho riesgo de ser depredadas, son áreas que no van a forrajear, no van a comer pasto, entonces eso altera cómo es el pasto en esas zonas, ¿no? Justamente por ese mapa mental que tienen de dónde hay mayor riesgo de ser depredados. Así que es súper interesante. Bueno, perdón Rebeca que me colé. Está súper bien. No, una experiencia que también trae a discusión, ¿verdad? El tema de los usos de los recursos por comunidades tradicionales, en este caso comunidades indígenas, ¿verdad? Hay diferentes proyectos que buscan conocer cuál es el radio de alcance del uso de los recursos por comunidades indígenas, ¿verdad? Y en esta experiencia en particular, ellos mencionaban o referían directamente el hábitat. Vamos a buscar al bosque o vamos a buscar al campo. Entonces uno mapea esas comunidades y desde el lado técnico uno mapea esas formaciones vegetales, ¿verdad? Bosque, no bosque o sabana y va clasificando más finamente. Pero cuando te piden el radio o específicamente el punto coordenada en la que van a colectar, con las plantas es fácil porque en la formación vegetal en un bosque puedes encontrar tal especie de árbol o en la sabana puedes encontrar tal especie de planta. Pero con la fauna es diferente, porque la fauna se mueve, entonces vos no podés plasmar en un mapa dónde exactamente él va a cazar o va a hacer uso de ese recurso. Entonces es como un poco complicado. Sí, o sea, sí. ¿cuál sería la forma? Vamos a charlar un poco de eso Sí, no, más adelante, pero es muy bueno el punto que vos marcás, ¿no? Cuando yo les mostré muy rápido, ya vamos a charlar un poquito más de un modelo vamos a hacer incluso en un ejercicio posiblemente un modelo de hábitat para un animal, ¿no? Pero cuando uno habla de un modelo de hábitat, uno lo que intenta justamente es eso, es mapear el hábitat y para eso usamos los datos de presencia. Con las plantas tenemos esa ventaja de, en general, si uno va a un lugar y la encuentra es porque la planta está ahí, le gusta ese lugar. No se mueve. Pero, claro, no se mueve. Si uno va al lugar y el animal está, no hay problema. Pero si no está, es porque no le gusta o porque justo cuando yo fui no estaba, ¿no? Y entonces ya vamos a charlar un poquito algunas formas de intentar solucionar parte de ese problema. Solo parte, no lo logramos solucionar del todo, ¿no? Pero tiene que ver con intentar diferenciar esas dos
esos dos tipos nosotros le llamamos unos y ceros, ¿no? Cuando uno va y está, Claro. uno le pone un 1. Cuando uno va y no está, uno le pone un 0. Bueno, en los animales ese 0 puede significar distintas cosas, y lo que uno intenta es usar técnicas para diferenciar cuándo es un 0 porque fui y no está, pero es hábitat, y cuándo es un 0 porque no está y no va a estar porque ese no es hábitat, ¿no? Hay algunas formas metodológicas que ayudan un poquito a eso, pero no es fácil. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta urgente, si no, de todas maneras van a estar viéndolo a Carlitos más adelante. Así que muchísimas gracias, Carlitos. Gracias, Mario. Muy linda Gracias. clase. Y bueno, nos vemos mañana a las 5:15, como todas las tardes, por lo menos hasta el viernes de esta semana.